Ok, ya estamos al aire entonces, maestro. Ya puede compartirlo. Dame un segundito, Marcio. No debería de salir en tu perfil Sí, la transmisión en vivo. ya está, Ya está. ya. Bueno, no lo encuentro. Publicar, dice. Página. Ok, buenas noches, Berman Urroz. Ahora ya se está conectando nuestros amigos, contactos, seguidores en Facebook. Buenas noches, Neisy Sandoval. Isamara Caballero, buenas noches. Ok, ya está esperando la gente. Si querés empezamos, Marcio, no hay problema. ¿Sí? Buenas noches, Milan Chan. Berman Urroz de nuevo. Ok, ya vamos a iniciar, ¿verdad? Para que tenga un poquito de calma. Ahora ya vamos a iniciar con la información que es de sumo interés para todos los que están ahorita conectados. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Marcio. ¿Verdad? Como siempre, ¿verdad? Agradeciéndole el tiempo que se toma por estar esperando esta transmisión en vivo y ya se ha vuelto ya una costumbre, ¿verdad? Como invitado especial el maestro Ricardo Guerrero, especialista en temas de seguridad social. Y no podía quedar, ¿verdad?, a un lado este tema tan interesante acerca de, que ya lo van a ver ahorita en pantalla, que si se le debe deducir INS laboral a los servicios profesionales, ¿verdad? Entonces ese es un tema que hace mucho ruido en muchas empresas, en los contratos a los servicios profesionales, y que esta noche el maestro Ricardo Guerrero va a aclararle, ¿verdad? Esa duda, ¿verdad? Esa inquietud que tienen alrededor de que si se le debe o no deducir INS a los servicios profesionales. ¿Ya? Ok, perfecto, ya tenemos 6 personas conectadas de momento. Entonces, pero para eso, ¿verdad? Siempre hay que hacer uso del decreto 974, que es la ley de seguridad social, y el decreto 975, que en este caso es el reglamento, ¿verdad? El reglamento de seguridad social. Okay. ¿Verdad? Ahí está Neisy Sandoval, ¿verdad? Buenas noches. Al igual que mi estimado Berman Urroz, ¿verdad? Entonces, como le decía, maestro, ¿verdad? Este tema es de mucho interés y quizás pues ya tenemos 9 personas conectadas, ya vamos a iniciar, ¿verdad? Con esta información que estoy seguro eh, que va a ser de importancia, ¿verdad? Al momento de
evacuar este tipo de duda o consulta acerca de que si se le debe o no deducir INS a los servicios profesionales. Algo muy interesante, ¿verdad? ¿Y por qué escogí este tema y por qué escogí al maestro Ricardo Guerrero? Porque el maestro, pues, es especialista en temas de seguridad social y estoy seguro que mis dudas y las dudas de todas las personas que están ahorita conectados, ¿verdad? Van a ser evacuadas por el maestro Ricardo Guerrero. De igual manera, ¿verdad? Ustedes pueden anotar, ¿verdad? El número de teléfono del maestro Ricardo Guerrero para cualquier consulta. Este momento es para la consulta gratis, ¿verdad? Él la va a evacuar, pero ya terminando esta transmisión en vivo, ahí pueden anotar el número de teléfono, ¿verdad? Para hacerle ya una consulta que muy probablemente ya no va a ser gratis, ¿verdad? Entonces, el maestro Ricardo Guerrero, presidente de la Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social. Entonces, para entrar en materia, ¿verdad? Siempre acerca del el tema a enfocarse, en este caso, si se le debe deducir INS a los servicios profesionales. Entonces, voy a darle la palabra al maestro para que inicie, ¿verdad? Haciendo un pequeño preámbulo para entrar en materia al respecto. Ok. Buenas noches, Marcio. Buenas noches a las personas que están conectadas a este video en vivo que estamos haciendo el día de hoy. El tema que Marcio escogió es relacionado a si se debe aplicar la retención de INS a los servicios profesionales. Los contratos de servicios profesionales son contratos especiales que se suscriben con personas que son especialistas en un tema determinado. Es importante que las personas sepan que los contratos de servicios profesionales tienen una tarea específica y lo más importante de todo es que no deben de tener algunos elementos que vamos a mencionar a continuación. Los elementos más importantes que no debe de tener un contrato de servicios profesionales el más importante de todo es la dependencia laboral. El otro elemento es que no debe de existir salario. En el contrato de servicios profesionales lo que existe son honorarios. Debe de existir también una clara definición de lo que es el producto que se va a entregar. Eso debe de quedar claro en el contrato, cuál es la definición del trabajo que va a hacer el especialista, ¿verdad? Se deben de fijar en los alcances del contrato etapas de entrega del producto. Por ejemplo, se pueden dejar 1 o 2 borradores antes de la cancelación del contrato. Cuando digo cancelación del contrato me refiero a los honorarios, ¿verdad? En la mayoría de los casos, pues se deja, por ejemplo, un 20% al inicio y a medida que se pacte cuál es el avance de la consultoría, se van haciendo abonos, ¿ya? Pero eso es perfectamente negociable con el consultor. Nosotros en experiencia que hemos tenido, pues lamentablemente hemos encontrado contratos de servicios profesionales que les ponen arriba en el encabezado contrato de servicios profesionales y en el cuerpo del contrato encontramos que le pusieron horario de 8 a 5 y le pusieron salario y pago quincenal. Y sumado a eso, el consultor tiene un jefe. Eso no puede ser. De ninguna manera el jefe no tiene ningún jefe dentro de la empresa que lo contrataron. Porque primero no hay dependencia laboral. Y segundo, el consultor está siendo contratado porque en la empresa no existe ninguna persona con la expertise que él tiene. Por consiguiente, no puede tener jefe, ¿ya? Menos aún de que la persona o el gerente general o el gerente financiero o cualquier funcionario de la empresa le quiera decir cómo va a ser la consultoría. Eso no puede ser de ninguna manera porque la consultoría se va a elaborar conforme
los términos de referencia que previamente la persona que va a consultar va a contratar al consultor publica. De tal manera que entonces así él o los consultores entran al concurso y entonces ellos presentan su oferta técnica, su oferta económica y dicen, bueno, ese trabajo yo lo hago en X cantidad de dinero y en el tiempo que ustedes necesitan. Entonces, esos son algunos de los elementos que es importante que estén contenidos en el contrato de servicios profesionales para que al momento de una fiscalización por parte del Seguro Social, entonces se pueda debatir con fundamento de que el contrato no es un trabajador de la empresa. Y recuerden que lo otro que el Seguro Social pide a los contadores cuando va a hacer una fiscalización son los comprobantes de los cheques. Entonces, probablemente no van a encontrar el contrato, pero van a encontrar el comprobante. Entonces, van a decir, bueno, y este cheque de Ricardo Guerrero, en concepto de qué se lo pagaron, van a ver que la contabilidad le puso en el concepto del cheque pago del 10% por adelanto de la consultoría X. Entonces van a pedir, cuando hayan encontrado el comprobante, van a pedir el contrato. Entonces van a desmenuzar el contrato y si lamentablemente encuentran que en la redacción del contrato le pusieron a Ricardo Guerrero horario y le pusieron un salario, entonces ahí no queda más que negociar la multa con el Seguro Social. No sé si hay alguna pregunta, Marcio. Sí, de momento, ¿verdad? Todavía no hay una pregunta de parte eh, de las personas que están conectadas, ¿verdad? Si querés miramos las sentencias, entonces. Ok, ok. Entonces vamos a pasar a la parte, a la doctrina, ¿verdad? A lo que va a enriquecer porque no sé si ve en pantalla, maestro, la presentación. No, no se mira, Marcio. Ok, vamos a chequear. Ahora, maestro. Ahora sí. Ok. Okay. Si querés le das las... Sí, algo interesante, maestro, que destacar acá es de que en el reglamento de la Ley de Seguridad Social, ¿verdad? El decreto 975, en su artículo número 1, inciso B, habla acerca de los trabajadores sujetos al régimen de seguridad social, ¿verdad? Y donde menciona la parte de los servicios profesionales. Así es. Así es. A ver, no hay que perder de vista de que la seguridad social en Nicaragua, como todo sistema público, es obligatorio. Es obligatorio, eso está contenido en el decreto 974, en el artículo 1, ¿ya? Pero es obligatorio para las personas que están bajo una relación de dependencia laboral entre un trabajador y un empleador. Eso no hay que perderlo de vista porque es el vehículo por medio del cual el trabajador queda protegido entre cualquier contingencia de la vida, al igual que con el aporte del empleador. Entonces, esa es básicamente la protección del sistema público de seguridad social que cualquier sistema de seguridad social público otorga en cualquier parte del mundo. Ese artículo es el que ese artículo lo usan mucho los fiscales del INS para efectos de aplicar a un contrato de servicios profesionales
la tasa que se cobra del 7%. Si ustedes leen el artículo, pues básicamente no hay escapatoria por ningún lado, ¿ya? Pero ese artículo 5 de la Ley de Seguridad Social es de 1982. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. El artículo 5 de la Ley de Seguridad Social es de 1982. Ok, la siguiente, maestro. Sí, la siguiente, Marcio. Ok. Otro elemento importante con relación a que les hablaba del artículo anterior es que el artículo 1 del reglamento fue modificado en el año 2005. Fue modificado en el año 2005 y si ustedes se fijan ahí está el concepto de trabajador sujeto al régimen obligatorio del Seguro Social. En esa guía hay dos palabras que están subrayadas y en colores diferentes. Una la usa el fiscal para afectar el contrato y la otra la aplica la persona que se está defendiendo. Si ustedes leen ahí, dice servicios profesionales en rojo. Sin embargo, si ustedes continúan leyendo el artículo, dice en calidad de dependencia. Entonces, ahí es donde se conjugan los elementos del salario, el horario, si tiene jefe, si marca salida, marca entrada. Entonces, si el contrato de servicios profesionales está redactado de tal manera donde el consultor no es un empleado de la empresa, entonces perfectamente ustedes pueden aplicar ese artículo y decirle al fiscal del INSS de que él no es no existe dependencia laboral entre el consultor y yo. Así de sencillo, siempre y cuando el contrato esté redactado de que se entienda de que él no es empleado de la empresa. Pero como les comentaba al principio, yo he visto contratos y arriba le ponen contratos de servicios profesionales y abajo le ponen salario y horario. Eso está malo. Ahí ya les dije que no queda más que negociar la multa. Ese contrato está malo. Ahí la culpa es del abogado, maestro. Pues ya me vas a hacer decir algo que no quería decir, Marcio, pero yo he visto contadores redactando contratos, ¿oíste? Y eso es incorrecto porque nos quitan el trabajo a los abogados. No, tiene razón, tiene razón. Ya me tocó en un contribuyente redactar los contratos laborales. No, tiene razón. Pero no. Pero eso no tiene que ser así, Marcio, porque después llegan a fiscalizaciones y entonces le echan le echan el muerto al contador. Sí. Sí, lo que pasa es que en empresas pequeñas, maestro, el contador es también de recursos humanos. De todo, el recurso humano, el administrador, menos el dueño. Sí, así es. Sigamos, pues. Porque de hecho, ¿verdad? Solamente para hacer un poco hincapié en el artículo 1, este es el artículo de batalla de los fiscalizadores del INSS, ¿verdad? Donde encierra el servicio profesional para que esté sujeto al régimen obligatorio y por ende que pague la cotización laboral. Así es, así es. Siempre y cuando haya dependencia laboral. Okay. Esos elementos que están ahí en esa guía son los elementos que les decía al principio, ¿verdad? No puede existir una relación laboral, no puede haber una subordinación, no puede haber jornada laboral, ¿ya? Ni salario. No puede haber salario, no puede haber contraprestación, porque todos esos cuatro elementos que ustedes están viendo en pantalla son exclusivamente de una relación laboral pura, de un trabajador que se contrata bajo los principios laborales y un trabajador que va a estar de 8 a 5 con un salario quincenal. El consultor hace su trabajo en su casa y él entrega un producto final, ¿ya? Y por ese producto final a él se le pagan
honorario. Ok, de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para que estemos claros, ¿verdad? Sandra América Telle, María José Bermúdez, Yavos Capadilla, Walter Medina, Leonardo Sánchez, Carol, Marvir, Douglas, Blanca, Kevin López, Anaí, Kevin Vargas, ¿verdad? Para que estén claros, ninguno de estos términos debe de incluirse en un contrato de servicios profesionales, ¿verdad? Así es. Ok. Aquí hay una pregunta, maestro, no sé si la leemos y luego o la dejamos al Bueno, final. léela, léela. Ok. Ok, dice Mark Beer, dice el artículo 19, dice, pero no menciona de qué ley, solo dice artículo 19, dice, relación laboral o de trabajo, dice, cualquiera sea la causa que dé origen en la prestación de trabajo de una persona natural subordinada a un empleador mediante el pago de una remuneración, pues, del Código del Trabajo, al parecer. Sí, te está leyendo un concepto que no debe ir en un contrato de servicios profesionales. Sí, entonces dice, exactamente no cumple, diría yo, el contrato de trabajo. Dice, en el caso de INATEC, dice, a los docentes le quitan IR 10% en INSS. El Considera que es legal. docente, bueno, eso no sé dónde será, ¿verdad? Pero el docente es un trabajador depende del tipo de docencia que esté haciendo, porque a ver, si es docente horario, si es docente horario, entonces sí es un servicio profesional, porque aquí han habido casos de 5 o 6 universidades que ganaron reparos millonarios al Seguro Social por ese tema, cuando es docente horario. Sí, Pero si es un docente de planta, no, un docente de planta es un trabajador común y corriente y está afecto a la seguridad social. ok. En teoría, me imagino yo que es horario, maestro. Por eso te repito, Marcio, si es horario el docente, entonces es un servicio profesional, porque él está siendo contratado por su expertise en un tema determinado. Llega, da su clase y se va. Okay. No hay subordinación con la universidad, porque la universidad es libre cátedra, acordate. Sí, y por lo tanto, entonces, ¿verdad? Como conclusión sería, no debería de haber retención de INSS, de cotización laboral. No, el IR ya es otra cosa. Ok, aclarado, entonces. Ahí tiene entonces la sentencia, maestro. Ok, en ese caso, esa sentencia, si ustedes la buscan en la Corte Suprema, eh, esa sentencia es la sentencia de la Universidad Americana. Precisamente la que te estaba hablando ahorita es donde la Universidad Americana ganó un recurso de amparo ante el INSS, ante un reparo millonario, porque el INSS le hizo un reparo por todos los docentes de la universidad. Entonces, los docentes horarios de la universidad. Entonces, esa sentencia la ganó la Universidad Americana y la Corte básicamente lo que dijo fue de que no se le debe de aplicar cotizaciones a los servicios profesionales. Ok. Si ustedes se fijan ahí, no sé si puedes leer, Marcio, la parte que está en rojo. Sí. Ok. Solo la parte que está en rojo, léete, Se por favor. rigen, ok. Se rigen bajo el régimen jurídico de los contratos de servicios profesionales y no por una relación jurídica laboral, no siéndole aplicables el régimen del seguro social obligatorio. Esa parte que está señalada en rojo, yo la subrayé porque esa es la sustancia de la sentencia. La sentencia analizó el contrato y se dio cuenta de que no hay una relación laboral entre un consultor y una empresa que lo contrata. Por consiguiente, ese consultor no está afecto al seguro social obligatorio que está, acuérdense, en el concepto del artículo 5 de la Ley de Seguridad Social.
Ok. Aquí hay otra pregunta, maestro. Walter Medina. Buenas noches, dice, en una empresa que laboré, el INSS exigía a la empresa que los trabajadores de las empresas contratadas debían de cotizar. Y si estas empresas no cumplían, la empresa debía ser multada. En pocas palabras, dice, la empresa se vuelven fiscalizadores del INSS. Bueno, pero es que, a ver, volvamos a lo que decía el artículo 1 que estabas leyendo, Marcio. Sí, Si son trabajadores puros, tienen que estar sujetos al régimen de seguridad social. ok. Por eso es que decía yo al principio, todo sistema público de seguridad social, la afiliación del trabajador es obligatoria. Por consiguiente, la responsabilidad de afiliar al trabajador es del empleador. ¿Por qué? Porque si no se va a encontrar con sanciones que establece la ley por no afiliarlo, que están contenidas en el Código del Trabajo, por ejemplo. Sí, es que maestro, yo creo que la pregunta, ¿verdad? Vamos a ver si estoy mal. Walter me corrige, por favor. Yo creo que la pregunta va dirigida, maestro, en que yo recuerdo cuando yo trabajaba en una zona franca, llegaban a ser, había una empresa contratista, ¿verdad? Que le daba mantenimiento a la planta. Entonces, la zona franca le pedía al jefe, ¿verdad? Al empleador de esa empresa, que si 5 personas iban a entrar a esa zona franca, que esas 5 personas debían de estar aseguradas por ese contratista. Es que eso es correcto, Marcio. Eso está contenido en la ley 618, en la ley de Es que higiene y seguridad ocupacional. eso, en esa dirección creo que va dirigida la pregunta de Walter Medina, pues por lo que él dice, al final la empresa que va a contratar los servicios se vuelve también fiscalizadora del INSS. Sí, pero es que no hay que verlo así, pues, tan crudo, pues, no sé qué palabra usar ahorita, pues, o sea, eso es por protección. O sea, vos, Marcio, que estás en una empresa grande, eh, eh, contratás a una cuadrilla de trabajadores que llegan a hacer un trabajo, entran a la empresa y por desgracia sufre un accidente adentro de la empresa. Ese Sí, trabajador que no estaba afiliado, la ley 618 dice que vos sos solidariamente responsable del accidente. ok. Entonces se encuentran un abogado malvado, entonces el abogado malvado demanda al empleador de la cuadrilla y te demanda a vos también por la ley 618. ¿Por qué? Porque la ley 618 dice que vos sos solidariamente responsable del accidente. Eso sí es un accidente y si se muere adentro de la planta, Ok, producto de un accidente. Entonces, si ese trabajador que va a entrar a tu planta está asegurado por el sistema de seguridad social, vos no tenés por qué preocuparte, porque si él sufre un accidente, lo va a cubrir su su contribución a empleador. la seguridad social. Ok, de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, sí, se refiere al outsourcing. A eso es que se refería. Es lo mismo el outsourcing, es lo Sí, por eso, mismo, lo que acabo de explicar ahorita. en esa dirección es que estaba la pregunta. Ok. Solo como comentario, dice Walter, ¿verdad? Dice, sería excelente obtener un modelo de contrato para protegernos. Yo creo que ahí mejor que él escriba, ¿verdad, maestro? Después de la Ah, transmisión para... sí, esos modelos tienen precio. Correcto, hay que le escriba después. Hay otra pregunta. El maestro Manlio Reyes pregunta, buenas noches, dice, los jubilados que son contratados para dar clase como horarios deben de retenerle INS y cuál es su implicancia con respecto a su jubilación. Siempre bajo la perspectiva, ¿verdad? Que si entra a trabajar como horario, va como servicio profesional, maestro. A ver, esa es una buena pregunta, pero yo quisiera que inclusive la dejáramos hasta Para otra para otro transmisión. video, Marcio, pero no vamos a dejar al amigo con la duda. Ok, Eh,
La Ley de Seguridad Social de 1982 dice que el pensionado solo puede trabajar por la diferencia del último salario con el que se retiró. Dicho de otra forma, si el último salario con el que se retiró el pensionado fueron 10 pesos y a él le otorgan una pensión de 6 pesos, él solo puede trabajar por 4. Así dice la ley de 1982. Puede trabajar por 4 sin retención. Puede trabajar, así es, puede trabajar por 4 sin retención. Okay. Y sigue diciendo el artículo, a medida que el salario aumenta, se va disminuyendo la pensión. De tal manera que si él alcanza, fíjate bien, que si él alcanza los 10 pesos con el que él se retiró, la ley de 1982 le quita la pensión. Y entonces, ¿cuál era la mentalidad de ese momento? Mira, hermano, vos no necesitas esta pensión porque vos estás trabajando. Vos tenés tu salario completo. Entonces, la ley le quita la pensión a esa persona. Sin embargo, hay una ley, está el Código de la Familia y la ley 720, que es la ley del adulto mayor. Tal vez toma nota ahí la persona que hizo la pregunta. Se va a leer el artículo 54 de la Ley de Seguridad Social, el 91 del reglamento, y que busque el artículo 6 de la Ley 720, Ley del Adulto Mayor, y el más importante de todos, el artículo 414, inciso ñ del Código de la Familia. Hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a hacer un video de eso solo, Marcio, de ese tipo de pensiones. Okay. A mi criterio profesional, recuerden que las leyes evolucionan en el tiempo. La ley que prohíbe que el pensionado trabaje relativamente es de 1982. El Código de la Familia y la ley 720 son leyes modernas. Entonces, eso cambia. Pero el medular en la pregunta que la persona hizo es el 414, inciso ñ del Código de la Familia. Y es el libro quinto de las personas adultas mayores. Ok. Contestada entonces la pregunta. Si no, pues puede comentar o replantear o si no volver a preguntar, maestro. No hay ningún problema. Ok, perfecto. Esa es otra sentencia de otro caso. Es un poco más aterrizada. Si querés le das a la otra guía, Marcio. Ok, perfecto. Ok. Muchas Entonces, gracias. ¿cómo? Muchas gracias, contestó el maestro Manlio, ¿verdad? Por lo de la pregunta ahorita. Ah, ok. Si vos te fijas ahí lo que está en rojo, Marcio, la sala determinó que entre los consultores y la entidad recurrente no ha existido relación laboral o subordinación jerárquica entre jefe y trabajador, sujeto a disposiciones laborales. Los consultores prestan sus servicios mediante una relación contractual especial como proveedor de servicios, sin que exista relación laboral sujeta a obligaciones según la Ley de Seguridad Social. Si ustedes se fijan ahí, la sala declaró al lugar al recurso de amparo. Eso que ven ustedes ahí es la sustancia de la sentencia, ¿ya? De tal manera que el contrato, eso es lo que te quiere decir, es que el contrato estaba perfectamente redactado.
Ok, ok, perfecto. Esa, ¿la vas a volver a poner, Marcio? Ya no. No, que usted manda. Usted dice si la que la pongo. Es que ahí hacía falta una. Ok, ya la Ahí vamos hacía falta una que estaba interesante. Era la última, creo yo. Es una resolución del Tata. Eso, maestro. Ok, el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero es una de las pocas instituciones que publica sus resoluciones administrativas. Esa resolución yo la encontré ahí de pura casualidad porque es un caso que está relacionado a los servicios profesionales. Es una persona que presentó un recurso ante el Tata porque la DGI en conjunto con el INS le hicieron una fiscalización y entonces le hicieron un reparo. En el caso del seguro, relata el recurrente que él fue al INS a preguntar si lo debía afectar y le dijeron que sí. Fue a la DGI y le dijeron que no. Entonces al pobre contribuyente lo andaban de Herodes a Pilatos. Entonces él trata, resuelve el recurso y termina opinando en relación a los servicios profesionales. Así que, ok. Entonces, el Tribunal Tributario Administrativo consideró que en los servicios profesionales no hay subordinación directa entre el empleador y el empleado. Es importante señalar que en ese recurso, de ese caso muy particular, de esa resolución administrativa, el contrato de servicios profesionales estaba perfectamente redactado. Por eso fue que el Tata terminó diciendo esa frase en su resolución del caso. Creo que sigue otra, Marcio. Ya esto es de la canasta básica. Cuando se paga en efectivo. Ok, esa sentencia, el empleador la perdió. ¿Por qué la perdió? Porque él estaba entregando la canasta básica en efectivo. Pero eso no quiere decir que estaba malo que la entregue en efectivo, sino de que el empleador no lo hizo como política de beneficio de la institución. No fue una decisión de la máxima autoridad y se lo daban a quien ellos querían. O sea, no era para todos los trabajadores. Entonces, esa sentencia la perdió el empleador. Si pones la siguiente guía, Marcio, ahí vas a ver lo que dijo la sala constitucional en ese sentido. Expresa el recurrente, dice, no afectó, una canasta básica misma que se dio en dinero y no reportó dicha erogación. Para que pueda existir el beneficio de entregar una canasta básica en efectivo, se deben de conjugar varios elementos. El primero es que sea una política institucional. Eso quiere decir que sea aprobado por la máxima autoridad de la empresa. Uno, que esté contenido en un convenio colectivo en los casos donde cabe el convenio colectivo. Sí. Y segundo, tiene que ser de aplicación general. Pero si ya lo hacen de manera discrecional en la empresa, entonces lógicamente el seguro social lo va a ver como un ingreso del trabajador y lo va a afectar como que es parte del salario. Ok, de acuerdo. Tres puntos clave aquí, ¿verdad? Que sea general para todos los trabajadores a través del convenio colectivo y que sea a través de una política institucional. En el caso de las personas jurídicas, en este caso sería por en acta, ¿verdad?
aprobadas en que sea aprobado por la máxima autoridad. Ok. Hasta ahí, ¿verdad? O va a explicar la otra diapositiva, maestro? Yo creo que esa era la última, Marcio. Sí. Ya lo que viene es la aplicación del SAP, que es el silencio administrativo positivo. Ah, no, eso ya es en la parte de los recursos. Esa es otra cosa. Ese es otro tema. Okay. Perfecto. Entonces, si hay otra pregunta, ¿verdad? Con gusto la vamos a leer. Dice Guadalupe Quiroz. Guadalupe dice buenas noches. En la empresa recibimos una capacitación por parte del INSS y ellos nos indicaron que para contratar una persona jubilada debe primero ser autorizado por el INSS. ¿Eso es cierto? ¿Y qué artículo de la ley lo indica? Lo primero que le hubiera preguntado yo es que me enseñe el artículo que dice eso. Totalmente de acuerdo, maestro. Bueno, pero escúchame, Marcio, sin embargo, hay una práctica desde hace mucho tiempo que los empleadores van al seguro, preguntan si se puede y el seguro les dice hagan una carta solicitando la contratación que nosotros vamos a decir si sí y no. Fundamento jurídico no existe, no existe. En todo caso, con el fundamento jurídico que podríamos debatir es con los artículos que le acabo de dar al amigo que preguntó que si él podía trabajar siendo jubilado como docente horario. Ahí sí hablemos, pero eso es con base legal. Ok, de acuerdo. Entonces queda contestada, ¿verdad? La inquietud de Guadalupe. Ok, el maestro Mario otra vez dice, sería excelente que se pudiera materializar el video relacionado al derecho y obligaciones de los pensionados con respecto al INSS, ya que muchas personas bajo esas características tienen temor a trabajar, dice, por miedo a ser sancionados, desperdiciando mucho potencial que estas personas pueden aportar a la sociedad, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? A usted y a mi persona, maestro. Ese sería otro tema, maestro, ¿verdad? Para presentar en un Mejor Facebook. lo que vamos a hacer, Marcio, es que vamos a buscar cómo hacer un seminario en León. Está bien, está bien. Ok, buenas noches, con Valverde. Perfecto, Jessica Munguía, ya lo está viendo. Blanca Lucía Hernández tiene un comentario y una pregunta al final. Quizás mi duda sea para otro tema de debate, dice, pero mi pregunta es cómo se maneja en cuanto a los expenses, que son los gastos de un servicio profesional. Si uno como empresa lo contrata, pero le brinda el espacio, lugar, oficina, para que la persona haga su trabajo como subcontratista, dice, ¿podría la empresa deducirse el gasto proporcional o sería algo ya platicado con el subcontratista? No sé, Marcio, eso es contable. ¿O existiría alguna norma o ley? Dice. Lo que yo no permitiría es que es que ese consultor esté en la empresa. Sí, de hecho se pueden hacer visitas de campo, ¿verdad? Sí, pero Perfectamente. esa es otra cosa, pero ella está poniendo la pregunta como que el consultor va a estar ahí. Sí. De un servicio profesional, si uno como empresa lo contrata, pero le brinda el espacio, el lugar, oficina para que la persona haga su trabajo, ¿cómo podría la empresa deducirse el gasto proporcional o sería algo ya platicado? De hecho, todos los gastos relacionados al servicio profesional ya son un gasto como tal, ¿verdad? Independientemente que se le dé o no el espacio dentro del el contratante en este caso. Pero entiendo yo, Marcio, de que el gasto es todo el contrato en sí, o sea, los honorarios de él. Ese es el Sí, gasto completo.
correcto. Por eso. Pero ya si lo quieren darle una oficina, sentarlo, el café, el desayuno, el almuerzo, ya eso está. No, a mí no me gusta ya. No, pues como le digo, eso ya iría dentro de los términos o lo hablado, ¿verdad? Que va a haber entre las partes que van a dar el Lo servicio. hablado, lo hablado, lo hablado no, Marcio. Lo escrito. No, pues de acuerdo, que esté todo en el contrato. Si en el contrato no se establece, entonces no debería por qué establecerse ningún tipo de oficina o tiempo permanencia dentro del. Así es, así es. Buenas noches, dice el licenciado, dice Ocon Valverde, dice, ¿para qué? Para pensionarme por incapacidad, ¿qué debo hacer? Bueno, no sé si la va a contestar, maestro, pero otro tema. Tengo más de 400 semanas cotizadas, pero me dicen que si me jubilo pierdo todo mi derecho a atención médica. Bueno, ahí depende, tiene que ver si es una invalidez común o fue una incapacidad por un riesgo profesional. En ambos casos, tiene que ser determinado por la comisión de invalidez y en el caso del accidente, del accidente común, tiene que haber cotizado 150 semanas en los últimos 6 años o 250 semanas en toda su vida laboral. Y en el caso de los riesgos profesionales, no requiere ni una sola semana cotizada y si la comisión determina que hay una incapacidad, por ejemplo, total, entonces la ley le otorga al trabajador una pensión equivalente como si hubiese cotizado 43 años. ¿Por qué? Porque le da el 60% del salario como mínimo, en concepto de retribución por razón de su incapacidad. Pero ese es un tema bien largo, Marcio. Es invalidez común, dice maestro. Ok. Si tiene 400 semanas, tiene derecho conforme las semanas. Pero quien va a decir el grado de invalidez es la comisión de invalidez. Entonces, lo que yo le recomiendo es que él busque una epicrisis actualizada y que haga el trámite y que haga la solicitud de trámite de pensión de invalidez en la sucursal del INSS que le quede más cercana. Ok, de acuerdo. Entonces, ya tenemos casi la hora, maestro. Han habido bastante preguntas hoy. Sí. Por ¿No acá, está lloviendo en León? temprano fue la brisa. Ahorita ya no. Ya. Eh, Solamente un comentario, ¿verdad? Y a la misma vez me surge una duda, maestro. Ahora me toca a mí. Hay algunas situaciones, hay una ONG de que hace contratos de servicios profesionales, pero, ¿verdad? Les pregunta, les pre- en primera instancia les pregunta si ellos tienen seguro facultativo. Es decir, que como política han establecido de que para contratarlo a ellos bajo servicios profesionales, ellos deben de presentarle un seguro facultativo. Como podría decirse, ¿verdad? Coloquialmente, lavándose las manos, ¿verdad? Por cualquier revisión fiscal, por temor a que si le pagan honorario por servicios profesionales y no le retienen INS, entonces ellos van a ser sancionados. Ese es el temor tal cual tiene ese organismo no gubernamental. La pregunta es, ¿está correcto? ¿No es correcto? Eh, o, o es una salvedad, ¿verdad? Que hace la ONG para ese tipo de contratos. Mira, pasa lo siguiente. En primer lugar, el seguro facultativo es un acto estrictamente voluntario. En primer lugar. En segundo lugar, sí, efectivamente han existido algunos organismos, no solamente ONGs, han, han aparecido organismos internacionales donde le dicen al consultor o inclusive desde los TDR
le dicen que uno de los requisitos para inscribirse es el seguro facultativo. Es tener contratado un seguro facultativo. Mira, hasta cierto punto tienen razón los organismos, porque con el ejemplo que vos ponías, si el consultor va a hacer una visita de campo, ponerle que es una consultoría agrícola o algo así, y él va a hacer un trabajo de campo y se accidenta, o sufre una invalidez, o se muere, no va a ser culpa del empleador, no va a ser culpa directamente del que lo contrató, pero puede aparecer una persona que le quiera hacer problema a la empresa y va a decir, mira, pero él murió en tu empresa, o murió camino a tu empresa, o la invalidez le surgió producto de un accidente y yendo a tu empresa. Entonces, no hay que ver la contratación del seguro facultativo como un estigma de que es algo malo. No es obligatorio, porque, como te digo desde el principio, la contratación del seguro facultativo es un acto estrictamente voluntario. Ahora, si el consultor no lleva la contratación del seguro facultativo, no participa. Así de sencillo. No, de acuerdo, ¿verdad? Está totalmente claro. Pero el punto aquí es de que, bueno, es como el tema como tal, si se le debe deducir info, ¿no? A los servicios profesionales. En todo caso, la ONG al No, contratar. pero a ver, Marcio, a ver. Ahí estás confundiendo. Ahí estás confundiendo. Cuando empezamos a hablar de la retención al servicio profesional es en el seguro obligatorio. Ok, de acuerdo. ¿Ya? Y este ejemplo que me estás poniendo ahorita es contratación de seguro facultativo. Es otra cosa completamente diferente. Ok, ¿Ya me entendiste? sí. Sí, pero como le digo, en todo caso, un servicio profesional, ¿verdad? A través de un contrato bien redactado, que no incluye ninguno de los términos, ¿verdad? Que ya fueron explicados, no debería existir ningún temor de parte de la empresa a contratar y a pagar esos honorarios porque no va a deducir cuota laboral. Correcto, pero como vos bien decís, ha existido una práctica muy común desde hace muchos años donde los organismos requieren en los TDR que el consultor tenga un seguro facultativo. ¿Es obligatorio? No. ¿Por qué? Porque el seguro facultativo es un seguro estrictamente voluntario, su contratación. ¿Ok? Ok, aclarado entonces, maestro. Entonces, ¿verdad? Si existía alguna duda, inquietud, ¿verdad? Acerca de la experticia del maestro Ricardo Guerrero, pues hoy se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Que cómo maneja el tema de seguridad social, ¿verdad? Entonces, le dejo para cerrar, maestro, unas palabras, ¿verdad? Ya tenemos la hora. Se fue rápido el tiempo, Marcio. Sí, Bueno, pues no me queda más que agradecerte esta nueva oportunidad de compartir mis conocimientos con las personas que te siguen. A las personas que nos están viendo, pues los invito a que busquen la página de la Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social en Facebook. Les regalan un like. Nosotros somos una ONG, somos la única ONG que existe en Nicaragua que se dedica a impulsar el estudio de la seguridad social. En nuestra página de Facebook nosotros hacemos ahora entre 2 y 3 publicaciones diarias en temas de seguridad social, tanto nacionales como internacionales. Tenemos una página web que también es parte de la fundación, www.fniess.org. Ese puede ser también un canal de comunicación con nosotros. Y todos estos videos que hacemos y videos que hago yo aparte, los subimos también a un canal de YouTube, que lo pueden buscar con el nombre de la fundación. Y pues
suscríbanse, pues, por favor, también al canal de YouTube de la Fundación y ahí van a poder estar viendo videos que nosotros hacemos en temas de seguridad social. A las personas, Marcio, permíteme un segundito, solo vamos a hablar del libro. Ya se me olvida. Ahí Permitime. Blanca Lucía Hernández, ¿verdad, maestro? Gracias por el live, ¿verdad? Que es bien educativo. Por supuesto, ¿verdad? En temas de seguridad social, pues ahí el maestro es el experto, ¿verdad? Entonces, también hay una pregunta, ¿verdad? Que la vamos a, ya para finalizar, ¿verdad? Posterior a lo que ahorita les va a mostrar el maestro. Sí, nosotros elaboramos este libro. Este libro es un libro digital que lo tenemos a la venta por una cantidad simbólica para apoyar a la fundación. Es un libro que tiene 286 páginas y pues es elaborado por el suscrito y pues no es por echarme flores, pues, pero Marcio sabe que este libro ha costado sudor y lágrimas y sangre y pues es uno de los libros más completos que existen en temas de seguridad social en un solo documento. Tiene la ley de seguridad social y su reglamento en texto refundido, de tal manera que no tienen que ir a buscar ninguna reforma, ningún decreto, todo está en un solo texto de todas las reformas que ha tenido la ley de seguridad social y su reglamento. Ok, perfecto. Una última pregunta, maestro, para no dejarla con la duda a la profesora Odali. Dice, ya que toca los riesgos laborales, le pregunto si mi trabajo, el horario es de 8 a 12 y de 2 a 6, considerando las horas de 12 a 2, hora de almuerzo. Si surge algún accidente camino a casa o regreso al trabajo en la hora de almuerzo, ¿se reconoce como accidente laboral? A ver, en principio no. En principio no. Hay que ver si el contrato de trabajo que tiene esa persona es de tiempo determinado o de tiempo indeterminado. Uno. ¿Sí? Dos, hay que ver si es con jornada continua o con jornada descontinua. Pero en principio, si la persona sufre un accidente a la hora de su almuerzo, no es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que la relación laboral es cuando el trabajador está bajo las órdenes del empleador. Sí. ¿Sí o no? Entonces, si vos vas a almorzar, no estás a las órdenes del empleador. Entonces, si vos sufrís un accidente, es un accidente común. Pero ojo, en un video que está en una de mis redes, alguien preguntaba que qué pasa con el trabajador que anda en la calle. Porque ese trabajador que anda en la calle, no sé si vos has visto, Marcio, por ejemplo, que se Sí, detienen ahí debajo de un palito y ahí comen. Ya los has visto, andan en unos camioncitos, esos que andan en camioncitos repartidores. Entonces, esa gente está un poco más expuesta, ¿ya? Entonces, si esa persona sufre un accidente y anda en la calle y anda repartiendo gaseosas, por ejemplo, entonces sí es un accidente de trabajo. Esa persona, su jornada es una jornada descontinua, porque él no está en la empresa, él anda en la calle. Pero esas cosas tienen que quedar en los contratos de trabajo. Pero volviendo a la pregunta de la profesora, si ella se accidenta eh, en su hora de almuerzo, eso no es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque ella no está bajo las órdenes del empleador. Ok. Sí había escuchado, sí, algo de accidente en trayecto, pero bueno, ahora que hablo clara, no es accidente, entonces. Ok, entonces
Muchas gracias, maestro, ¿verdad? Por el espacio, como siempre, por estar siempre disponibles para hacer estos Facebook Live y que, por supuesto, pues toda esta información queda colgado en Facebook, luego lo subimos a YouTube, igual queda en su Facebook, ¿verdad? De la Fundación Nicaragüense de Investigación y Estudio de Seguridad Social, y también me imagino que lo va a colgar en su página web, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, maestro, por su tiempo. Gracias, Marcio. Feliz fin de semana y hasta la próxima. Dele, buenas noches. Buenas noches.